llegar a aquel lugar, porque ya la hora, Dios tiene una hora para cada cosa. Ya la hora había llegado, había que darle fin a la misión por la cual Cristo había llegado a la tierra. Como dije, dice, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo y Dios nos trastorna los planes? La parte humana de Cristo quiso retardar ese momento, pero el Padre usó a la gente de aquel lugar para que no lo recibieran. ¿Por qué algunas veces Dios trastorna nuestros planes? Porque Él en su infinita sabiduría conoce todas las cosas y conoce el futuro. El Padre sabía que había que terminar ese trabajo. Así nosotros también algunas veces queremos hacer algo y Dios nos trastorna los planes, porque Él tiene mejores planes para nosotros. Y como Él tiene mejores planes, trastorna nuestros planes. Alabado sea el Señor. Y nos lleva por la senda que nosotros no queríamos o que no habíamos planeado. Alabado sea el Señor. Aquellos dos discípulos eran tremendos. Eran personas que no se detenían ante nada. Eran hombres temerarios. Por eso, si ustedes lo buscan, la palabra de Dios dice en Marcos 3:17 que el Señor le puso el apodo de Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. El trueno lo que transmite es violencia, porque el trueno da temor cuando suena. Entonces el Señor le puso ese apodo a esos discípulos, hijos del trueno, porque les gustaba la violencia. Pero el Dios en el cual nosotros hemos creído es el Dios que transforma vidas. Por eso quise ponerle a esta breve disertación el Dios que transforma. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Yo creo, no sé si ustedes también, en el Dios que transforma. Amén. Gloria a Dios. Ese Dios transformó a estos dos hombres, a Jacobo y a Juan. Lo transformó de tal manera, de una manera tan radical, que después el apóstol Juan fue llamado el apóstol del amor. Y como vieron que no se moría, que no se quemaba, lo llevaron a una isla desierta llamada Patmos para que se muriera en aquel lugar, que la fiera lo mataran o se muriera de hambre. Después los discípulos usados por el Señor fueron, el Señor les dijo, vayan, búsquenlo. Después que ya el Señor le había revelado el libro de Apocalipsis. Entonces Juan, ya hecho un anciano, solo le decía a los discípulos, amaos los unos a los otros. Amén. Amaos los unos a los otros. Aleluya. El hombre que hablaba de pedir que descienda fuego, después lo que hablaba era, ámense los unos a los otros. Aleluya. Pero tenemos otro hombre
al cual el Dios al que yo creo y que usted también cree, ese otro hombre, Dios lo transformó de una manera tal que de ser un hombre violento, ese fue Moisés, de ser un hombre violento, Dios lo transformó en el hombre más manso que había sobre la tierra en ese tiempo. En una ocasión, Moisés vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos israelitas. Y fue y lo golpeó de tal manera que lo mató. Cuando al otro día alguien le dijo, ahora tú quieres convertirte, porque habían dos israelitas peleando, en juez de nosotros, ¿quieres matarnos como mataste al egipcio? Cuando él se dio cuenta de que se había descubierto eso, salió huyendo. Pero fue plan de Dios de que él saliera huyendo, para Dios entonces tratar con él en el desierto. El Señor lo mandó por 40 años a cuidar ovejas para que se amansara. Entonces, ese hombre llega a tierra de Madián. Cuando está descansando junto al pozo de Jacob, si mal no recuerdo, llegan 7 hijas del sacerdote Jetro con sus ovejas para darle agua. Cuando ellas quieren sacar agua del pozo, llegan varios pastores de ovejas también, y como eran hombres, usaron la violencia para darle de beber a las ovejas de ellos y para que ellas tuvieran que esperarlo a ellos. Según la narración bíblica en este pasaje, podemos darnos cuenta, porque está en plural, que por lo menos eran de 2 a 3 hombres que estaban pastoreando ovejas. Parece que Moisés, no sé si se había dormido cerca del pozo o estaba recostado. El asunto es que cuando dice la escritura que él se levantó, cuando vio u oyó que ellos estaban ejerciendo violencia contra las mujeres y no le dejaban sacar agua del pozo. Moisés interviene y los hace retroceder y ayuda a las mujeres a que le den agua a sus ovejas. El hecho de que Moisés, un hombre solo, peleara contra 3 hombres por lo menos, indican 2 cosas. Era un hombre físicamente fuerte, pero además tenía entrenamiento militar. Porque como hijo de Faraón, porque Faraón lo crió como su hijo, aunque no era su hijo, se supone que además de que fue educado en las mejores escuelas de ese tiempo, de que tenía un conocimiento mucho más avanzado que los demás israelitas, porque tenía la facilidad del palacio. También fue entrenado para la guerra. Por eso pudo enfrentarse a esos hombres y ayudar a aquellas mujeres a que pudiesen darle agua a sus ovejas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces vemos que hasta ese momento Moisés era un hombre violento. Ya tenía 2 antecedentes como hombre violento. Ahí se casa con la hija mayor del sacerdote Jetro, llamada Séfora, y transcurren 40 años más
Cuando ya se cumplieron otros 40 años, porque la vida de Moisés se desarrolló en 3 etapas de 40 años. El Señor se le aparece en el monte Horeb. Alabado sea el Señor. Ya el Señor sabía que Moisés estaba preparado, tenía suficiente paciencia para guiar a todo un pueblo. Se dice que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, había una población de israelitas de alrededor de 1 millón de personas. Y un solo hombre tratar con 1 millón de personas, hay que tener varios quintales de paciencia, como digo yo algunas veces. Tenía que tener demasiada paciencia. Cuando ese día que él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, alcanza a ver en el monte desde lejos un fuego en una zarza. Ustedes saben que la zarza es una mata que produce espinas. Aleluya. Cuando se está acercando donde está aquel fuego, él se siente más intrigado, porque él ve que la zarza está ardiendo. Alabado sea el Señor. La zarza está ardiendo, pero no se consume. Él se da cuenta de que es algo sobrenatural, porque donde hay un fuego, lo lógico es que lo que está recibiendo el fuego se consuma. Si usted le prende fuego a una casa de madera, ¿qué le va a ocurrir? Se consume, va para abajo. Pero este fuego no consumía la mata. Cuando ya se está acercando, oye una voz que le dice: Moisés, Moisés. Aleluya. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Si mal no recuerdo, se cubre el rostro. Cuando se acerca, entonces el Señor le encomienda la gran tarea de liberar al pueblo de Israel. Estos 2 ejemplos nos hablan claramente de que el Dios en que nosotros creemos no está limitado. Lo que Dios necesita de nosotros es que tengamos la fe suficiente para creer en lo que Él nos promete, para creer que Él tiene poder para salvarnos, que Él tiene poder para cambiar nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Dios no está limitado ni por las circunstancias igual que nosotros, ni está limitado por el tiempo, porque Él no envejece. Él es eterno. Por eso cuando Él se le revela a Moisés como el Dios de sus padres, le dice: dile a mi pueblo que yo soy, se te apareció y habló contigo. Aleluya. Le dijo: yo soy el que soy. Si lo traducimos directamente del idioma hebreo a nuestro idioma, al decirle yo soy Yahweh o Yahvé, le estaba diciendo: yo soy el eterno. Y como Él es el eterno,
nada lo limita. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Sabemos lo que ocurrió después, lo que Dios hizo a través de Moisés. Veo que el tiempo se acorta. Entonces dice, entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En otras palabras, yo no vine para condenar a nadie, yo vine para salvar a la humanidad. Y por lo tanto, Él quería que ellos evitaran la confrontación. Nos dice finalmente el texto: y se fueron a otra aldea. Alabado sea el Señor. Como ya el tiempo se está terminando, quiero terminar este breve mensaje relatándole algo que leí en lo que nosotros llamamos un tratadito, es decir, un folleto. Ese folleto lo leí hace ya mucho tiempo, tal vez unos 40 años, algo así. El folleto hablaba de que había un rey en un lugar determinado, que uno de sus siervos lo había traicionado, vendiéndole secretos militares a una nación vecina. Después que ocurrió ese hecho, el rey promulgó una ley que todo el que le vendiera secretos militares a sus enemigos se le debía dar un azote, si la memoria no me traiciona, un azote de 40 latigazos. Bueno, la ley fue promulgada y aprobada por el rey. Después de cierto tiempo, los siervos del rey descubren que nada más y nada menos que la madre del rey, por ambición de dinero, le había vendido secretos militares a sus enemigos. Lo que hace la ambición, traicionar a su propio hijo. Empezaron los comentarios en aquel país, en aquella nación, que qué iba a hacer el rey. Era su madre. Pero, para ser justo, la ley se le debe aplicar a todo el mundo. Alabado sea el Señor. Cuando el rey dice que la ley se va a cumplir como quiera, él no dijo qué iba a hacer, pero dijo que la ley se iba a cumplir, porque no debía haber excepción. Llevan a la madre del rey. El lugar era como una especie de anfiteatro, todo el pueblo alrededor, y en el centro un espacio vacío como una arena. Allí está la madre, está el rey, están todos los miembros de la realeza del gobierno. Cuando llega el momento de ejecutar la sentencia, le dice el rey al encargado del castigo,
usaban un verdugo que lo amarrara a él del palo donde lo amarraban y que le diera los azotes a él. Pero que su madre debía estar ahí. El verdugo no quería, era el rey. Él le dijo, sí, la ley debe cumplirse. Porque el pueblo lo que decía, bueno, si no la castigan, hay privilegio. Y si la castigan, es demasiado duro. No tiene compasión. Como quiera era un problema. Y el rey ya había encargado, él no lo había dicho, pero había encargado a alguien para que se hiciera cargo del gobierno mientras él se recuperaba. Y que si él moría, esa persona iba a continuar gobernando. Bueno, el verdugo empieza a darle los latigazos, pero como era un hombre joven, aguantó, pero no quedó en muy buenas condiciones. Y la madre solamente, lo único que pudo hacer fue llorar sin parar. Porque por mala que sea, tenía que llorar, era su hijo. De ahí en adelante la madre ni ninguna otra persona se atrevió a violar la ley. ¿Por qué relato esta historia? Dios es justo y la ley debe cumplirse. Dice la Sagrada Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero dice también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios sabía que ningún ser humano podía cumplir los requisitos de su ley. Debía un justo pagar por los pecados de toda la humanidad. Si mal no recuerdo, creo que en el Salmo 14 dice que miró Dios a ver si había alguien justo sobre la tierra y no encontró uno solo. Entonces, Él prefirió enviar a su único Hijo para salvar la humanidad. Porque había una ley y esa ley debía cumplirse. Porque la palabra lo dice, que la paga del pecado es muerte. Eso mismo hizo el rey de la historia que le estaba narrando. La ley debía cumplirse. Entonces, tampoco ningún hombre podía pagar por toda la humanidad. Ningún ser humano podía soportar el castigo que merecía la humanidad. Ni tampoco había ningún ser humano que fuera completamente justo, que pudiera morir por los pecados de la humanidad. Entonces, el Padre decide enviar a su Hijo. Así que los invito a todos aquellos que todavía no se han decidido por el Señor, a que acepten el plan de salvación que Dios ofrece a toda la humanidad, porque es la única garantía de salvación para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y la persona que sigue.